Han ofrecido a Alejandro Grimaldo, ¿eh? El Bayer Leverkusen se va a desmantelar en cuanto se vaya Xabi Alonso, que no tardará en irse porque seguramente el Real Madrid lo quiera fichar. Se va a desmantelar Jonathan Tah, que se va gratis. Hay 2 o 3 futbolistas. Florian Wirtz hoy han anunciado que tiene un preacuerdo con el Bayern de Múnich. Hostias. Que se va a ir al Bayern de Múnich, que su familia quiere que permanezca en Alemania, que él prefería quedarse allí también. Y en todo caso, se habla también de Alejandro Grimaldo, que sería otro de los que tienen más cartel, ¿no? Porque Boniface también, pero hablan de Arabia Saudí. Bueno, en fin, que han ofrecido a Alejandro Grimaldo, porque Alejandro Grimaldo, si se mueve de ahí, pues ya que está, sueña con volver a España, que ya lo dijo. Creo que lo ha dicho antes Alex, ¿no? Que en una entrevista lo ha dicho 35 millones de veces. Ofrecido al Barça. Lo que a mí me dicen es que el Barça no tiene necesidad de fichar un lateral izquierdo, sin más de fichar un lateral derecho. Entonces, no sé si creéis que es una buena alternativa o no. 30-40 millones sería el precio. Voy con mi porro semanal. Yo creo que el Barça no tiene que fichar ningún lateral izquierdo. O sea, para mí si hay que fichar un lateral, ya lo he dicho 50.000 veces, debería ser un lateral que jugase los 2 costados, pero no creo que tenga mucho sentido gastarse 40 millones en Alejandro... ¿No, Alejandro? ¿Se llama Alejandro? Para mí no tiene sentido gastarse 40 millones en Grimaldo cuando tienes a Alejandro Valde, que es titular indiscutible en la banda izquierda. Y la gente me dirá, no, pero la competencia es buena, Nacho. Pues yo, en vez de pensar en la competencia, pienso en que la cantera hay un nombre llamado Jofre Torrents, que tiene una proyección increíble, y lo que el Barça está demostrando muchísimo en los últimos años, sobre todo este último, es que la mejor respuesta a cuando necesita futbolistas que den la cara son los futbolistas de la Masía. Por lo tanto, al igual que Alejandro Valde nos salió muy bien en su día, para mí deberíamos darle la oportunidad a Jofre Torrents, que lo poco que ha jugado con el Barça Athletic a mí me ha maravillado y creo que puede ser muy buena alternativa para Valde en ese carril izquierdo. Porque creo que el Barça económicamente no tiene mucho dinero para ir al mercado de fichajes y gastarse 40 millones en un futbolista que, si bien aquí va a ser suplente, como que es el caso de Grimaldo, sería una operación ilógica. Ahora bien, creo que es interesante que el Barça esté pensando en esa alternativa, porque la vida da muchas vueltas y Grimaldo no deja de ser un pedazo de futbolista. Pero insisto, y no voy a abrir otra vez aquí la campaña que todos conocéis, pero es que antes de que gastarte 40 millones por Grimaldo, pues yo me guardo ese dinero y ficho a Nico Williams. Es que, o sea, lo de Nico Williams ya lo analizaremos cuando toque, pero por ejemplo, yo el otro día veo la final de la Copa del Rey, que por suerte la ganamos, pero es que Hansi Flick miraba al banquillo, estaba jugando, se jugaron 110 minutos de partido con Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal. Y en los últimos 5 minutos decidió Hansi Flick darle entrada a Pau Víctor, pero es que no había argumentos en el banquillo. Por lo tanto, yo creo que la Copa del Rey también fue un buen ejemplo de decir, oye, es que se necesita pólvora arriba de cara a la temporada que viene, porque ante esta situación es que no tienes futbolistas que te den. Por lo tanto, yo no me gastaría 40 millones en Grimaldo. A ver, si queremos volver a la época de Bartomeu, donde se fichaban los Paco Alcácer, Digne y se gastaban, yo que sé, 15, 20 y 30 millones por jugadores que iban a ser suplentes, pues no sé. Si queréis volvemos, pero no lo veo yo ahora mismo. Un jugador que es una contradicción de que sea convocado por la selección y Alejandro Valde no. O sea, me parece que es una contradicción. Y si hablamos a veces que Alejandro Valde es muy ofensivo, es que Grimaldo juega de carrilero en el Bayern. O sea, no juega de lateral, juega de carrilero. Entonces creo que a lo mejor tampoco necesitas un carrilero sino un lateral. Yo no lo veo. Yo, si me dijeras que 5 o 10 millones viene, te diría que es una buena operación y una buena oportunidad de mercado. Pero 30 o 40 millones no lo veo. Y lo que ha comentado Adri, o sea, hemos comentado antes de empezar el programa, de que es que no para de ofrecerse, incluso en alguna rueda de prensa lo ha dicho públicamente. Creo que el Barça necesita fichar otros puestos, lateral derecho, extremo, bueno, incluso se me apura delantero centro, que ya hemos dicho que el año que viene no se va a fichar ninguno, antes que esa posición. Así que sí, que sería un buen reemplazo para Alejandro Valde, evidentemente, pero por 30 o 40 millones no. Yo creo que Grimaldo es muy buen lateral. Creo que es un jugador que puede aportar mucho en cualquier equipo en el que esté, pero creo que no es el lateral que necesita el Barça. ¿Por qué? Yo cuando lo he visto jugar de lateral, creo que es carrilero. Ya le pasaba en el Bet, el tema de volver atrás le cuesta, no es un tío que tenga un repliegue tremendo, no significa que no lo haga nunca, pero significa que no es su gran virtud. ¿Su gran virtud cuál es?
Es muy prolífico en ataque. Seguramente más que Alejandro Valde, fíjate lo que te digo. Mucho mejor. Llega mucho mejor a gol, más disparos, más centro, mucho mejor. Pero no lo veo completo. Entonces, para gastar 40 kilos, primero que debería ser un titular indiscutible, y Valde es indiscutibilísimo. Y segundo, que es lo que dice Alejandro, que tiene que ser algo que necesites de verdad, ¿no? Entonces, ¿necesitas un lateral de 40 kilos en la banda izquierda? A mí me parece que no. Es como cuando hablábamos el otro día justo del derecho, que sí que hace falta, y tú decías Vanderson, y te dije, pero es que Vanderson son 70 millones, claro. Es lo mismo, ¿no? Entramos en ese… Lo que decía Alex, y lo ha dicho Alex con lo de Bartomeu. Fichas a Diñé, que no va a sentar a Jordi Alba jamás en la vida, y te cuesta 45 melones. Venga, fuá, fuá. Creo que el Barça tiene que ser inteligente, ¿eh? Y es que además, por ejemplo, ahora que comenta lo del lateral derecho, que yo sé que soy muy pesado con Vanderson, a mí, por ejemplo, es muy bueno, el partido que hizo Eric García como lateral derecho contra el Mallorca me pareció muy interesante. Y es lo que te digo, el Barça lo que debe entender de cara al próximo mercado, que quizá hay posiciones que son necesarias a reforzar, sobre todo para tener fondo de armario, pero es que económicamente quizá no te da la situación y tienes que reinventar a jugadores. Y, por ejemplo, a mí el caso de Eric García, viendo su partido contra el Mallorca, me parece una alternativa muy real para jugar en esa demarcación. Además que estamos viendo que Eric García es un futbolista súper polivalente, jugando como central, jugando como pivote. Prácticamente lo vas a poner como portero y también te va a rendir. O sea, su temporada es un auténtico escándalo. E insisto, para mí el nombre de Grimaldo ahora mismo no entra en la ecuación en ningún momento del Barça. Y es más, recojo el testigo de lo que estás diciendo, Adri. Y mira, planteo una situación. La temporada pasada, el Bayer Leverkusen ganó la Liga, ganó la Copa, Grimaldo fue uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, llega a la Eurocopa y Luis de la Fuente puso a Cucurella. ¿Por qué? Porque en la línea de 4 le encaja más Cucurella que Grimaldo, que es un carrilero. Bueno, más completo quizá. Y a esto añadir que la diferencia entre que el Barça fiche un lateral derecho y un lateral izquierdo es que el lateral izquierdo tiene para muchos años y que Koundé, en un hipotético caso de que de aquí a un par de años Íñigo no esté, puede reconvertirse central y en caso de tener un lateral derecho con proyección a muchos años, acabe asentando en el puesto. Porque nunca sabes si Koundé puede volver a ser central. Que yo a día de hoy, viendo su rendimiento del lateral derecho, creo que hay pocos entrenadores, en caso de que Flick no esté el día de mañana, que se atrevan a quitarles del lateral derecho. Pero siempre es una posibilidad de que si un lateral derecho con proyección, acabe jugando también de central. Vamos a ver. Yo repito, pido cabeza al Barça y no entremos en esas aguas turbias de, como bien decía Alejandro, que además siempre se encarga él de recordar la triste etapa de José María Bartomeu. Si tienes poco, gástalo justo y necesario. Y cuando tienes mucho, también tienes que aprender un poco a bailar con esto. Bueno, pues